Muy buenas. Esto es Heterodoxias, otra manera de contar la historia. Y hoy vamos a hablar de uno de los tantos personajes desconocidos y olvidados, y que son, sin embargo, imprescindibles para el progreso de la humanidad. En este caso, para el desarrollo de la medicina moderna. Muhammad al-Gafaqi, el hombre que no inventó la gafa. Paseando por la judería cordobesa, en la plaza del Cardenal Salazar, justo enfrente de la Facultad de Filosofía y Letras, el caminante se encuentra con la estatua de un busto dedicado a la memoria de Muhammad al-Gafaqi, un eminente oftalmólogo del siglo XIII. La ciudad de Córdoba, junto con los ilustres colegios de médicos y el excelentísimo ayuntamiento de Belalcázar, levantó este busto en su honor, obra del escultor también cordobés Miguel Arjona Navarro, con motivo del 8º centenario de su muerte. Lleva una dedicatoria en escritura cúfica del siglo XI, realizada por el también eminente arabista cordobés don Manuel Ocaña Jiménez. La prensa local recogió el evento y se repartió una medalla de bronce, así como un opúsculo con la traducción de su obra por el médico alemán Max Mellenhof. Muhammad ibn Aslan al-Gafaqi fue un oculista andalusí. Su nombre se cree que proviene de Gafek, como era conocida su pretendida localidad natal, actualmente Belalcázar. Fue un experto en las operaciones de cataratas, en las enfermedades oculares y en el iris. Se formó tanto en Córdoba como en Bagdad, aunque regresó a la ciudad andaluza para desarrollar su trabajo. Asimismo, sería una de las primeras personas en realizar una cirugía ocular al extraer una catarata, dejando constancia de ello en su obra Libro del oculista, Kitab al-Musrid, cuyo manuscrito, conservado en el monasterio del Escorial, fue traducido parcialmente al francés por el también médico Max Mellenhof. Al-Gafaqi estudió las obras de Hipócrates, así como los autores Hunayu ibn Ishaq, el persa Avicena o el también cordobés Abucasis. Durante una peregrinación a la Meca, consideró que no existía un tratado que almacenara todo el saber acumulado de la oftalmología, hecho que lo llevó a escribir su célebre Tratado del Oculista, cuya copia se encuentra en la biblioteca del ya mencionado Monasterio del Escorial y otra en la Universidad del Cairo. En la actualidad continúa siendo analizado por especialistas. Dedicó esta obra a su hijo, Hamad al-Gafet, también un reputado botánico y farmacólogo. La obra en sí está dividida en 6 capítulos. 1. Recomendaciones de Hipócrates y temperamento natural y accidental del ojo. 2. Configuración de los órganos del ojo. 3. Movimiento y reposo del cuerpo, alimentos y bebidas, sueño y vigilia. 4. Enfermedades y accidentes del ojo. 5. Clasificación de las enfermedades y cómo tratarlas, colirios, pomada, etc. 6. Tratamiento del ojo. Si ya en el primero se recordaban las recomendaciones del aclamado padre de la medicina, en el segundo y en el tercero trataba de los órganos del ojo, arterias, venas, movimiento, el sueño, la vigilia y los trastornos psiquiátricos. En el cuarto se entretenía en las enfermedades, causas y accidentes que derivaban en afecciones de la vista. En el quinto y sexto capítulos nos describe los tratamientos oftalmológicos, ya fueran colirios secos, píldoras, polvos, bebidas, emplastos, sahumerios, jarabes y ungüentos.
En cuanto a la leyenda de las gafas, este eminente médico y cirujano no tuvo nada que ver con la palabra gafa. El origen del vocablo también es árabe, gafo, que significa curvo o curvado, y alude a la forma que tenían las primeras varillas o patillas que agarraban las lentes a la oreja. De hecho, se sabe que las primeras lentes a las que se hace referencia en el siglo XIII tenían una montura muy tosca y se dejaban caer sobre la nariz, a modo de quevedos, por lo que la aparición de las varillas curvas no tuvo lugar al menos hasta 3 siglos después del fallecimiento de Al-Gafeki. Esa es la procedencia real de la palabra gafas, e incluso tiene la misma raíz que el verbo gafar, coger algo con un instrumento curvo o transmitir mala suerte. O la palabra gafe, que utilizamos para referirnos a las personas con muy mala suerte, algo torpes o que dejan caer las cosas una y otra vez. Y la explicación a esto es que en árabe se denominaba gafes a los que padecían lepra, porque las extremidades se les atrofiaban hasta tal punto que se curvaban e incluso perdían los dedos. Su movilidad y destreza quedaban muy mermadas, y esta denominación se quedó, como tantas otras palabras de origen árabe, en el castellano actual. En cuanto al origen de las mismas gafas, es muy difuso. La más antigua referencia que se conoce se remonta a los jeroglíficos egipcios del siglo V a.C., los cuales representaban simples lentes de vidrio sin aumento. El registro escrito más antiguo del aumento de la vista data del siglo I a.C., cuando Lucio Anneo Séneca, tutor del emperador romano Nerón, escribió: letras, sin embargo pequeñas y borrosas, son vistas más amplia y claramente a través de un globo o un vaso de vidrio lleno de agua. Nerón mismo afirmó haber visto los juegos de gladiadores usando una esmeralda como lente correctora. El uso de una lente convexa para apreciar una imagen más amplia es discutido en el libro de óptica de Abu al-Hazm en el año 1021. Su traducción del árabe al latín en el siglo XIII fue instrumental a la invención de las gafas en la historia del siglo XIII. También se encuentran registros de una de las primeras gafas en la Edad Media, hechas de madera con un remache en la mitad, uniendo ambas lentes dentro de un marco. El Tratado de Iridie, en el arco iris, del franciscano inglés Roberto de Grosseteste, escrito entre los años 1220 y 1235, menciona el uso de la óptica para leer las letras más pequeñas desde increíbles distancias. Unos años más tarde, el también franciscano Roger Bacon se daría a conocer por haber escrito sobre las propiedades de la ampliación de las lentes en 1262, siendo el primero que deja un registro de la corrección de los defectos visuales mediante lentes. Comúnmente se atribuye la invención de las lentes convexas a Alessandro della Spina, fraile italiano y maestro vidriero de Murano, Venecia, por ser este quien difundió su construcción entre 1285 y 1289. También se le atribuye al cardenal Nicola de Cusa la inversión de las lentes cóncavas para tratar la miopía en 1451. Las gafas de sol, en forma de cristales planos de cuarzo ahumado, fueron usadas en China durante el siglo XII. Similarmente, los inuit o esquimales que habitan en las zonas árticas de América del Norte han usado lentes de nieve para la protección ocular desde la misma prehistoria. Sin embargo, aun cuando no ofrecían ningún beneficio correctivo, realmente mejoraban la agudeza visual, estrechando el campo de visión. El uso del término gafas de sol por los historiadores es anacrónico antes del siglo XX. Por todo lo anteriormente expuesto,
cuando oigáis a alguien contar que fue Algafeki quien inventó o dio nombre en español a las gafas, podéis estar seguros de que escucháis una de esas leyendas urbanas que tan a menudo generan los idiotas desinformados, que, como tantos otros bulos, tanto daño y menoscabo moral hacen a la auténtica comprensión de la historia. Y recuerden, aquí nunca hablamos de política, ¿o sí? Ya no me acuerdo. Hasta dentro de 15 días, pórtense bien y sean felices.